Hola, ¿qué tal? Yo soy el químico Miguel García y esta es la cuarta clase de la tercera unidad Equilibrio Químico perteneciente a la materia de Química 1 para la carrera de QFB. En esta ocasión vamos a estudiar el principio de Le Chatelier bajo los conceptos de concentración, presión, volumen y temperatura. Vamos a comenzar entonces bajo el concepto de concentración. Bajo esta idea, si aumenta la concentración de los reactivos o productos, el equilibrio de la reacción se desplazará en sentido contrario. La nota aquí y lo importante que tienes que entender es que excepto, o sea, esto no aplica si la temperatura varía. Según la siguiente reacción tenemos que dos reactivos A más B están en equilibrio con dos productos C más D y estamos bajo el concepto de concentración. Por lo tanto vamos a utilizar KC, que recordando nada más es una división o un cociente entre la multiplicación de las concentraciones de los productos y abajo, o sea, la división es con respecto a la multiplicación de las concentraciones de los reactivos. O sea, es una división de factores. Nosotros tenemos que tener en cuenta entonces que si es una constante de concentraciones, dicho valor, por definición, si es constante, dicho valor tiene que permanecer igual siempre, o sea, ser constante. En este caso es 2. Por lo tanto, podemos analizar que el factor, o más bien el producto de las concentraciones de los reactivos da como resultado 4 y a su vez la multiplicación de las concentraciones de los reactivos da 2. Este cociente pues obviamente nos da lo que nosotros queremos bajo esta idea, la constante igual a 2. Ahora, en otro ejemplo donde mantengamos la constante que tiene que ser igual a 2, pero la multiplicación o el producto de las concentraciones de nuestros productos ahora es igual a 8 y como te decía, tiene que ser la constante seguir siendo redondando pues 2. La concentración, o más bien el producto de las concentraciones, pero ahora de los reactivos, ¿cómo debe de ser? Ahora entonces tiene que variar para que dicha constante igual a 2 permanezca, pues valga la redundancia, constante. Y en este caso tiene que ser 4. Bajo esta temática o esta idea, nosotros tenemos que entender que para favorecer la formación de C y de D, bastaría con aumentar cualquiera de las concentraciones, ya sea de A o de B, ya que A y B se obtienen, o más bien de A y de B se obtienen los productos. ¿Qué quiero decir? Que A y B están reaccionando entre ellos y entre ellos van a obtenerse o de ellos se va a obtener C y D. En pocas palabras, si tú aumentas cualquiera de las concentraciones, ya sea de A o de B, vas a favorecer que la reacción se desplace hacia la formación de C y de D. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas dos especies está generando pues esta reacción y favoreciendo o formando dichos productos. Al mismo tiempo, pero de forma contraria, si tú aumentas cualquiera de las concentraciones, ya sea de C o de D, por lógica, como ellos son, pues en este caso, ahora los nuevos reactivos, ¿no? Y están reaccionando entre ellos, pues vas a generar la formación o vas a favorecer la formación ahora de los contrarios, quienes serían A y B. Importante de esto, al aumentar o disminuir cualquiera de las concentraciones, favorecerás o disminuirás las concentraciones contrarias, llegando nuevamente a otro equilibrio. Por lo tanto, esto quiere decir que el equilibrio de una reacción nunca se pierde y estamos hablando bajo el concepto de concentración. También esto aplica entonces para presión y volumen. Ahora, dejando atrás el concepto de concentración, vamos a empezar ahora a meternos con la presión, obviando que es bajo el equilibrio. Para entonces la reacción siguiente.
Una nota especial que tienes que entender aquí es que la reacción, tomando en cuenta la presión y en el equilibrio, solamente y lógicamente aplica para reacciones en gas. Acuérdate, es presión. Ahora, en esta reacción tenemos una idealidad. Es bajo una idea pues muy bonita donde tenemos solamente un reactivo y su coeficiente es 1. Y ese único reactivo genera un número mayor de productos. Esa es la idea. Se tiene un menor número de reactivos y se obtiene a partir de eso un número mayor de productos. Ahora, la idealidad aquí es que todo está bajo coeficientes 1. ¿Por qué? Porque es más fácil explicarlo así. Si estamos ahora hablando de presión, vamos a utilizar Kp y nada más hay que recordar que Kp resulta de una división entre quienes, las presiones parciales de los productos entre las de los reactivos. Y nosotros también tenemos que recordar qué es una presión parcial. Una presión parcial de cualquier, llamémosle producto o reactivo o cualquier especie, resulta de la multiplicación de su fracción molar, o sea, si es de un reactivo, la fracción molar de ese reactivo multiplicada por la presión total. Ahora, este concepto, la fracción molar por la presión total, se tiene que sustituir en Kp con respecto a cada presión parcial, obteniendo de esta manera para la presión parcial de B el siguiente concepto, para la presión parcial de C el siguiente y para la presión parcial de A este. Ahora nada más nos damos cuenta que de forma matemática estos dos ¿cómo se llaman? Factores se pueden eliminar y aplicando la matemática correcta, resultando esta fórmula, pues nada más nosotros la vamos a llamar como F. Posteriormente te voy a decir que es F y aquí necesito que pongas atención y en tu libreta marques un asterisco muy grande, por favor. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, bajo esta reacción que es un poco más sencilla, donde tenemos una cantidad mayor de productos, obviamente en estado gaseoso, si nosotros, o más bien si en el sistema, bajo este concepto de los productos, el aumento o hay un aumento de la presión, entonces se va a favorecer que pues la formación entonces de los reactivos. En este caso solamente hay uno, nada más que acuérdate, la idea es de que en este caso hay un número menor de reactivos con respecto a los productos. Siempre en este caso las fórmulas que ahorita te estoy dando van a poder utilizarse siempre y cuando el número de reactivos sea menor al número de productos y obviando estamos en presión solamente para reacciones con gases. Otro ejemplo, pero ahora ya la idea cambia. Nosotros ya no tenemos un número más pequeño de reactivos y uno más grande de productos. Ahora, forzosamente la idea es que se tenga una cantidad igual tanto de reactivos como de productos. Las siguientes fórmulas van a aplicar solamente para ese caso. Y obviando, utilizamos Kp y cada una de sus presiones parciales con respecto a la reacción que estamos estudiando. Sustituimos finalmente para cada una de estas presiones parciales el valor verdadero de las presiones parciales. ¿Qué es esto? Pues la fracción molar de cada una de las especies multiplicada por la presión total. Hacemos la matemática correcta y obtenemos el factor que en este caso va a ser este y le vamos a poner una F allí. Te pido nuevamente que le pongas un asterisco en esta parte para que no olvides a qué nos estamos refiriendo, porque al final de la clase te voy a pedir una cosa. Otro ejemplo sería cuando tenemos ahora un número mayor de reactivos respecto a los productos. La idea entonces aquí es de que la fórmula que te voy a dar es para los casos donde
el número de reactivos sea mayor con respecto al número que tengas de los productos. Aquí tenemos entonces una ecuación que tiene esta idea y los coeficientes también son 1, 1 y 1. Nosotros utilizamos nuevamente Kp y las presiones parciales para cada una de las especies. Nuevamente sustituimos para cada una de estas presiones parciales el valor verdadero, que sería la fracción molar de dicha especie multiplicada por la presión total, y aplicando la matemática correcta encontramos que el valor para Kp es igual al producto de la inversa de la presión total contra el factor F, que en este caso es este. Nuevamente te pido aquí que lo marques con un asterisco grande para que al final de la clase pues identifiques más rápido lo que te voy a pedir, y con respecto a estas fórmulas pues hagas lo que se tiene que hacer. El ejemplo pues ya final con respecto a esto es el siguiente. Tenemos entonces, perdón, ahora, ¿qué quiere decir esto? En este caso, si aumenta la presión total, el producto del inverso por la concentración sería un número más bajo de Kp, por lo que entonces se tendría que aumentar la fracción molar del producto para que se siga manteniendo el valor de Kp. Ahora entonces, un aumento de la presión total implica el aumento de la fracción molar del producto. Una disminución de la presión total implicaría entonces un aumento, pero ahora de las fracciones molares de los reactivos, para que la Kp siga siendo una constante. Finalmente, entonces, lo que te tienes que dar cuenta es que el aumento de la presión implica que la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Como generalidad, y ya tomando en cuenta las tres características que te dije, tenemos la siguiente reacción, donde pues ya de forma general se expresa que son reactivos contra productos y sus coeficientes. Y aquí sus coeficientes van a ser diferentes a 1. Por lo tanto, tenemos para la primera opción donde el equilibrio se desplaza a la izquierda, y donde también te tienes que acordar que solamente tenemos un reactivo, más bien un número menor de reactivos respecto a un número mayor de productos. Queda pues la primera ecuación. La segunda ecuación queda resultado o resultante de cuando tenemos el mismo número de reactivos contra productos, y finalmente la tercera ecuación resulta de cuando tenemos un número mayor de reactivos y un número menor de productos. Siguiendo que la idea, como te decía, los coeficientes en este caso y generalmente en los ejercicios no van a ser pues iguales a 1, van a ser diferentes a 1, pues aquí te doy las respuestas, ¿no? ¿Cómo quedarían? Nada más aquí tú tienes que acordarte de pues tus clases de matemáticas y de las leyes de los exponentes y radicales, y obteniendo que para el caso 1 o para la fórmula 1 el valor tiene que ser positivo, para el caso 2 es un valor igual a 0, y para el caso 3 van a ser valores negativos. ¿Qué significa esto en términos de moles? Entonces, para el primer caso, el número de moles con respecto a los productos tiene que ser mayor respecto al de los reactivos, obviando para el caso 2, donde todo es igual, ya está todo en equilibrio, el número de moles tanto de productos como de reactivos tiene que ser igual o es igual. Y finalmente, en el caso 3 o para la fórmula 3, el número de moles de los productos es menor o tiene que ser menor respecto al número de moles de los reactivos. Por lo tanto, esta es la tablita donde te presento pues el resumen para que pues te des cuenta hacia dónde se va a desplazar la reacción con respecto al aumento o la disminución de la presión. Finalmente,
Ya hablamos, para llegar a este punto, ya tuvimos que hablar de la concentración, de la presión, y ahora falta entonces el volumen. Tú me dirás, también falta la temperatura, entonces pues yo te contestaría que la temperatura es un caso especial. Entonces la vamos a ver posteriormente. En este caso tenemos que entonces analizar de una forma sencilla, parecida a la concentración y a la presión, pues ahora el volumen. ¿Y cómo es? Igualmente, en un primer caso, donde tenemos un número menor de reactivos respecto a un número mayor de productos, y como es un volumen, obviando, pues entra también el concepto de concentración. Tenemos nosotros Kc y este valor resulta de las concentraciones de los productos contra la de los reactivos. Otra cosa que te tienes que acordar es cómo se define una concentración matemáticamente hablando, un número de moles entre un volumen. Ahora, bajo esta idea solamente tienes que sustituir cada una de las concentraciones con respecto al número de moles y un volumen, y finalmente vas a tener la siguiente pues fórmula, donde Kc resulta como el inverso del volumen multiplicado por la seriación, o bueno, por los números de moles de cada una de las especies relacionadas como si fuera un cociente, o sea, una división de números de moles. En este caso, si el volumen aumenta, entonces la Kc o el valor de Kc disminuye. Por lo tanto, tiene que aumentar el número de moles de los productos para que la Kc siga constante. ¿Qué significa eso? El aumento entonces del volumen va a hacer que la reacción se desplace hacia la derecha, obviando en este caso que si el volumen disminuye, entonces la reacción se desplaza hacia la izquierda. Los últimos casos, y aquí no hay tanta necesidad para repetir todo porque es casi el mismo caso que presión y que concentración, tenemos entonces la ecuación 2, donde tenemos la misma cantidad tanto de reactivos como de productos, y también utilizamos, como estamos hablando con respecto al volumen, pues utilizamos Kc, y obviamente nos damos cuenta que es un cociente entre las concentraciones de los reactivos y las concentraciones de los productos. Obviamente también sustituimos que es una concentración, acuérdate, es un número de moles entre un volumen, hacemos la matemática correcta y nos damos cuenta que en este caso la variación del volumen no afecta al equilibrio. Finalmente, donde tenemos un número mayor de reactivos contra o respecto a un número menor de productos, tenemos igualmente la Kc, y ella se define por el cociente entre la concentración de los productos contra la de los reactivos, y finalmente sustituimos también la misma idea, sustituimos cada concentración por el número de moles y el volumen, dándonos cuenta que en este caso, si aumenta el volumen, el valor de Kc también va a aumentar. Por lo tanto, el aumento, o al aumentar el volumen, tiene entonces que aumentar también la concentración de los reactivos. Por lo tanto, se favorece la formación de los reactivos en este caso. Lo que te decía nada más al final en este pequeño cuadrito, en simples palabras, el aumento del volumen hace que la reacción se desplace hacia la izquierda, o sea, favoreciendo la formación de los reactivos. Y finalmente aquí te pongo el resumen respecto a esto que te estoy diciendo por último, que es el volumen y el equilibrio químico. Nada más hay que darnos cuenta, y creo que no te lo dije, el volumen tiene que ser respecto al matraz donde supongamos estás haciendo la reacción. Y aquí nada más es el resumen, tenemos una reacción general y finalmente la variación en cuanto al número de moles y el aumento del volumen o la disminución, y esto cómo afecta a la reacción y hacia dónde se va a desplazar. Bueno, espero que haya sido un poco claro. Esta clase es un poco tediosa y la que sigue va a ser igual porque son un poco más de matemáticas, pero pues si no tienes problema con eso, yo espero que pues
tampoco tengas problema con esto. Entonces pues te pido que estudies y pues recomiéndenme. Acuérdense, necesito 1,000,000 de ¿cómo se llama? De suscriptores, y denle like y nos vamos viendo en la siguiente.